Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Tecnívoro Tutoriales. Si olvidaste el patrón de cualquier celular Android que tengas, ya no puedes ingresar ahora al dispositivo. Vamos a ver de qué manera podemos muy fácil quitar este patrón, esta contraseña que tengas que te impida entrar a tu dispositivo. Lamentablemente vas a perder la información del celular. La única información que vas a poder rescatar es la que tengas en el chip, así que debes de extraer el chip antes de hacer el procedimiento. Debes de extraer la memoria externa, la micro SD, la memoria interna. Todo lo que tengas almacenado se va a perder lamentablemente, así que vamos a hacer el procedimiento en un celular Samsung J5. Sirve este procedimiento para todos los teléfonos Samsung, también para los teléfonos LG y para casi toda la mayoría de los teléfonos Android. Así que vamos rápidamente con el video en el móvil. Ok amigos, bueno, como ya les había dicho, este es un J5 mate. Vamos a hacer el procedimiento en este celular Samsung. Les repito, este procedimiento funciona en todos los celulares Samsung, también en los celulares LG y en casi todos los dispositivos Android. Bien, ahora, como hemos olvidado el patrón y no podemos ingresar, lo que tenemos que hacer es un formateo completo para quitar este patrón, para quitar la contraseña que te impide ingresar a tu móvil. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa. Ahora vamos a extraer la batería y vamos a quitar el chip para poder para que no se pierda esta información. Vamos a quitar el chip. También vamos a quitar la memoria SD. La micro SD vamos a quitarla, porque si hacemos el formateo con esto adentro, perdemos esa información también. Les recuerdo que la información del celular adentro en la memoria interna se va a perder. Volvemos a meter la tapa. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento. Con las teclas de volumen hacia arriba vamos a oprimirla, y al mismo tiempo la tecla de en medio, la tecla Home, deben estar presionadas y encendemos con Power. Cuando aparezca el logo, soltamos Power y continuamos presionando las teclas de volumen hacia arriba y Home. Comenzamos. Ya encendió. Dejo de presionar Power, pero sigo presionando volumen hacia arriba y la tecla de en medio. Ya que apareció el Android, soltamos. Ya podemos esperar. Recuerden, este es el modelo J5 mate, pero funciona con la mayoría de los dispositivos Android. Aquí esperamos un momento. Ahora aquí dice no hay comandos. En algunos dispositivos lo único que tenemos que hacer es esperarnos y solito entra al menú de recovery, pero en este caso también podemos presionar la tecla de volumen hacia arriba. Y esperamos un momento. Ya entramos en este menú. Ahora el siguiente paso, vamos a navegar en este menú con las teclas de volumen y vamos a seleccionar con la tecla Power. Vamos a ir aquí donde dice Wipe Data Factory Reset. Le vamos a dar con la tecla de Power, seleccionamos y vamos a ir a donde dice Yes. Otra vez con la tecla Power, seleccionamos y esperamos. Listo. Siguiente paso, vamos a con la tecla de volumen abajo, vamos a ir hasta donde dice Wipe Data, perdón, es en Wipe Cache Partition. En esta parte otra vez seleccionamos con Power, movemos a Yes y listo. Ahora el último paso, ya nada más con la tecla de volumen, perdón, con la tecla de Power le vamos a dar clic aquí en Reboot System Now para que el teléfono reinicie.
y ahora nos toca esperar nada más a que el teléfono reinicie. De esta manera muy fácil ya hemos formateado por completo nuestro dispositivo Android. En este caso es el modelo J5. Les recuerdo, la información que tenían adentro, las aplicaciones se han borrado por completo, van a comenzar de cero. La única información que se puede salvar es la que tiene en la memoria micro SD y en el chip. Ahí inició ya el teléfono de manera normal. Con esto podemos corregir errores que tenga el sistema también, y en este caso hemos quitado el patrón, hemos desbloqueado el celular Android. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente tutorial. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estés pendiente del próximo video. Hasta la próxima.